Que el Señor los bendiga. Estamos este día con un gozo muy grande porque estamos agradeciendo al Señor por los 25 años que nos ha dado como iglesia. Ha sido un mes de celebración, el mes de julio, y aunque comenzó la iglesia en el mes de junio, siempre lo hemos festejado en julio. Le damos gracias a Dios por eso. Ahora lo que tenemos en el particular es una sola expectativa respecto a que el Señor nos bendiga, ¿no? Queremos que el Señor esté hablándonos, esté dándonos la oportunidad de gozarnos en este momento con su palabra. Y yo tengo hoy día que hablar sobre 1 Pedro 3:12, en donde Dios cuida a los justos y oye sus oraciones. Entonces, esto es muy importante para quienes estamos mirando este tiempo. O sea, miremos este tiempo con optimismo. Tengamos claridad de que Dios está al cuidado de nosotros, ¿no? Que Él está en este tiempo haciendo su perfecta voluntad, está en todo este tiempo, está moviéndose. La palabra de Dios dice en la versión Dios habla hoy, dice: porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, ¿no? De hecho, que añade diciendo: pero está en contra de los malhechores. Ahora, esto es muy importante, porque cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos del cuidado de Dios, estamos hablando de todo tiempo. Entonces, la primera cosa que a mí me motiva a usar, mejor dicho, a usar este pasaje, este texto, es respecto a la particular coyuntura que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una coyuntura en la que vemos muchas cosas que escapan a nuestra voluntad, a nuestro deseo. Estamos viendo que hay un insabor en el tema electoral que hemos vivido. Creemos que Dios tiene que hacer algo muy especial. Necesitamos ver que Dios esté actuando en todo este tiempo. Ahora, déjenme decirles, en cualquier coyuntura, así sean las cosas que puedan estar pasando bien o las cosas puedan estar pasando con dificultad, todo el tiempo el Señor está buscando que nosotros, como hijos de Dios, ¿no?, seamos cuidadosos de estar haciendo las cosas bien. Fíjense, el texto dice, les quiero decir con la palabra. Vamos, en el verso 8 de 1 Pedro dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ok, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer en este tiempo particular? Es sencillamente andar en aquello que significa ser hombres y mujeres de paz, ¿no? Porque si el Señor está diciendo que no, el que apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, lo dice porque ya nos ha dado el perfil que debemos de tener, ¿no? ¿Cómo debemos andar? Pues todos. Aquí está hablando de la iglesia. O sea, finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Estamos hablando de nosotros, los que formamos parte de la iglesia. No está hablando de los que necesariamente son de afuera, pero esto es importante. El prójimo inmediato son los que tenemos cerca, y también esto lo va a ver nuestros vecinos, lo van a ver la gente con quienes interactuamos todos los días, en el trabajo, en los negocios, en todo momento. Pues toda la gente va a tener que ver que tú y yo debemos de ser compasivos, que tenemos amor por nuestros hermanos, por la iglesia, somos misericordiosos, amigables y no devolvemos mal por mal. De hecho, a alguien cercano a la iglesia no le vamos a estar dando mal por mal, ¿no? Al contrario, eso no es parte de la conducta de un cristiano. El cristiano tiene que andar en la manera adecuada, ¿no? Ni siquiera la maldición por maldición, nosotros no andamos maldiciendo. Ok, pues andemos esto, aplicarlo en nuestra vida diaria, y esto significa que en estos tiempos malos, en donde quisiéramos hablar cosas que puedan estar calificando negativamente a otras personas, ¿no? Especialmente el tema político, que ha polarizado mucho a muchas personas, pero hay algo que la gente no se ha dado cuenta, y es que como el tema político polarizó y ha traído la oportunidad de que la gente, o sea, las personas, hablen mal de otros y suelten unas maldiciones, y Dios dice que nosotros como cristianos seamos todo lo opuesto. Tenemos que bendecir, tenemos que hablar con bondad, con misericordia. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros hacemos expresiones, tenemos en nuestra declaración una autoridad muy grande. Somos la iglesia de Cristo. Tú tienes un milagro en tu boca. Hay un siervo que ha escrito un libro que es precioso. Dice, tú tienes un milagro en tu boca. O sea, lo que confesamos, podemos atraer que el Señor haga las cosas. Y esto es muy importante, porque si tú traes bendición a través de tus confesiones, pues no hagan malas confesiones, porque traes maldición. El Señor nos está demandando a nosotros que tengamos una conducta adecuada, pero también
nos está estableciendo todo esto porque Él sabe que tú estás trayendo la oportunidad de bendecir a quienes te rodean. Miren, hace un rato en las noticias que yo les daba, en los informes que les daba, hemos estado hablando de que formamos parte de un ministerio que se llama la Redención de la Tierra. El principio de este ministerio no es de repente hacer una guerra espiritual donde vamos y como espadachines nos agarramos con las fuerzas espirituales del mal y cosas así. No es eso. Nosotros somos la iglesia y como iglesia nosotros declaramos, y lo que declaramos establecemos, y lo que establecemos es el hecho de la bondad de Dios sobre un territorio. No, la palabra es bien sencilla. Crónicas dice: si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Somos pueblo de Dios. Nosotros somos parte de formar parte de un territorio y tenemos una tremenda autoridad. En el Perú, en Latinoamérica, tenemos una tremenda autoridad porque es nuestro territorio. Ok, la zona donde vamos, siempre vamos y establecemos el decreto de bendición para que Dios traiga bendición sobre ese lugar. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos perdón. Andamos con bondad. Andamos con misericordia. Y establecemos el pacto de Dios sobre ese territorio, ¿no? Mi pueblo, el cual es invocado a mi nombre, se humillare, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. La redención de la tierra no es a través de lo que pensaron los celotes de que venía el Mesías, iba a cortarle la cabeza a todos los romanos, a toda la gente de Herodes, etcétera, etcétera, y no es así. A todos los idumeos, no. Se equivocaron los celotes. Y el Señor Jesús estableció su reino de otra manera. Y lo estableció a través de la calidad de vida que los cristianos empezaron a desarrollar. Y esto es lo que venimos haciendo hace 2000 años. Los cristianos establecen el territorio de Dios, el reino de Dios, porque traemos el reino. Y el reino lo traemos a la tierra. Le pasó a un territorio. Veníamos de viaje hacia, y esto lo he contado varias veces, veníamos de viaje habíamos vuelto de creo que es de Bolivia para Cusco. Bajábamos de Juliaca hacia Cusco y estábamos en una zona en donde el guía que nos movilizó es un hermano en Cristo. Él trabaja en Cusco. Él es tremendo hombre de Dios. Él tuvo la oportunidad de ser parte de ese viaje y cuando nos dijo de que ese lugar donde habíamos parado es un lugar donde habían muchos brujos, era un pueblo dedicado a la brujería, donde toda la gente de Cusco iba. Entonces, lo único que pasó fue que paramos, hicimos declaraciones, pedimos perdón, establecimos los decretos de Dios sobre ese territorio y seguimos viaje. Miren, no tuvimos que hacer cosas tremendas o en el sentido de
de hacer cosas humanas raras. Hicimos lo que dice sencillamente Crónicas, que nos humillamos y pedimos perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al año, nos cuenta el hermano, porque como él es de Cusco, él tiene frecuencia ahí, se enteró con los hermanos de la iglesia que en ese pueblo todos los brujos emigraron a otra zona y buscaron otro territorio, porque en ese lugar no había oportunidad de que sus brujerías funcionen. ¿Qué pasó? Dios perdonó esa tierra. Ese territorio fue perdonado porque había alguien de Cusco que estaba involucrado en eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos viendo que la autoridad que Dios pone sobre tu hablar, sobre tu declarar, es muy importante. Por eso que el texto dice que nosotros no devolvemos mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Entonces, aquí necesitamos nosotros establecer el reino de Dios a donde vayamos. Que el territorio por donde tú te desplazas todos los días, llamemos tu territorio el lugar donde trabajas, donde tú estudias o donde tú te desenvuelves en el barrio. Ok, tu territorio es donde tú traes bendición, en donde tú traes la oportunidad de bendecir a otros. ¿Por qué? Porque tú no eres un cristiano que maldices. Tú vas a traer bendición. Lo que tú traes es bendición porque tú has sido llamado a heredar bendición. Entonces, eso es sencillo. Nuestra forma de desarrollar nuestra vida no es, como dice, comportándonos como los demás que no conocen de Dios. Al contrario, necesitamos nosotros estar involucrados en hacer lo correcto. Eso es andar en lo correcto, en rectitud, en justicia. No estamos hablando de un hecho jurídico en el que Jesucristo nos ha puesto en una posición jurídica para con el Padre. Si bien es cierto, eso sucede por estar alineados con Cristo y estar en comunión con Él, el pasaje está hablando de las cosas que nosotros debemos de hacer con bien. Y fíjense, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ok, lo correcto, lo justo, la justicia de Dios, tiene que ver con cosas buenas, con bondades, tiene que ver con amar la vida y ver días buenos, pero también desechar todo lo malo, que son malas confesiones, ¿no? Y mentiras. Entonces, aquí es donde tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien. Ok, justicia es hacer el bien, hacer lo correcto, hacer la paz, seguir la paz, o sea, no irme a la ciudad de la paz, sino hacer la paz, o sea, ser pacificadores, ser hombres y mujeres que traemos la paz. El apóstol Pablo, cuando habla de este tema, porque acá estamos con Pedro, el apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo habla, él dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación.
El ministerio de la reconciliación tiene que ver con esa parte en la que el Padre está reconciliando a todos a través de Jesucristo, está reconciliándolos con Él, consigo mismo. O sea, el Padre se usa de Cristo, pero Cristo nos encomendó a nosotros y nosotros traemos esa reconciliación para con el Padre. Ahora, ¿cómo es esto? Antes había un cordero, que era el cordero de la expiación, que derramaba su sangre y era vicario, o sea, moría en lugar de nosotros. Pero había otro cordero, que era el cordero de la reconciliación, el cual se le transfería las iniquidades, y ese cordero sacaba las iniquidades fuera del pueblo, y ese era el cordero de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación ahora lo tenemos nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de reconciliar, pues estamos hablando de aquello que estamos buscando la paz, estamos haciendo el bien, que estamos siguiendo, estamos trayendo un testimonio vivo, y eso está llevando a la gente a poder conocer a Dios que está vivo, y que está vivo en ti y en mí, y que está viendo cosas que no ven otras personas y que está deseando tener. Entonces hay una manera de Dios de traer a todos hacia la reconciliación con el Padre, y esto es lo que tú vienes a hacer. Pero ¿cómo lo haces? Pedro dice: apártese del mal y haga el bien. O sea, necesitas tú seguir este consejo. El apóstol lo dice porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿no? Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Miren qué tremendo, ¿no? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ok, aquí es donde necesitamos nosotros darnos cuenta cómo es que el Señor está hablando. Dios habla hoy, dice: porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está contra los malhechores. Hay una versión que dice que Dios está contra los delincuentes. Así de sencillo. Ok, aquí hay mucha sabiduría. ¿Cómo es que los cristianos tienen que vivir en este tiempo? Este tiempo que es difícil, este tiempo en el que hay cosas que escapan al deseo de una gran mayoría. Hay un 15% que ha influenciado y ha hecho que piensen que el 48% está de acuerdo totalmente con ellos, pero eso no es verdad. En realidad, cuando vemos el tema electoral en la primera vuelta, solamente ha habido un 18% que estuvo totalmente en desacuerdo, ¿no? Votando diferente, y todos los demás estaban buscando otra manera de pensar al respecto. Estamos hablando de cómo en la política se dio. De ahí que se dio una segunda vuelta electoral. Pero, ok, ahora ya empezamos un tiempo en el que hay un nuevo presidente, hay toda una serie de ministros, y todo el mundo está
sorprendido porque no solamente todo el mundo en el Perú, sino en el mundo entero están sorprendidos de ver cómo hay todo un grupo de ministros y un presidente que tienen un pensamiento bien marcado y bien diferente a lo que se está acostumbrado a ver dentro del sector democrático. Ahora, yo creo que nosotros como iglesia no podemos entrar a partidarismos. Yo os lo he explicado varias veces. Lo que tenemos que hacer es entender que el Señor está cuidando de nosotros cuando hacemos las cosas justas, cuando hacemos las cosas rectas. O sea, los que seguimos la justicia, los que seguimos con rectitud, la rectitud de Dios, ¿no? Porque dice aquí, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, tus oraciones Dios las escucha en tanto tú estás siempre haciendo el bien, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Apártese del mal y haga el bien. Estás en esa particular coyuntura, Dios está escuchando tus oraciones, está cuidándote, como dice Dios habla hoy, te está cuidando a los justos. Y tú eres uno de ellos, está cuidándote. Y Dios tiene sus oídos atentos a tus oraciones. Porque dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo les dije que hay una versión que dice que está el Señor contra los, ¿cómo le dice? Contra los delincuentes. Ok. Quien sea un delincuente, o sea, quienes están haciendo lo malo, en donde sea, aun si están metidos en alguna estructura política, en algún nivel de gobierno, en algún nivel de la justicia o del gobierno, en cualquiera de los poderes del Estado, si hay gente que está haciendo lo malo, Dios no está con ellos. Y una cosa, yo vuelvo a repetir algo que yo he estado explicando. Algunos dicen, no, que Dios pone y quita reyes, etcétera, que tal gobernante está porque Dios lo puso. Espérense. Dios muchas veces no está formando parte de los arreglos democráticos, entre comillas, o los arreglos políticos que tienen la gente en la política. Hay cosas en las que Dios no está involucrado. O sea que si alguien me dice que el actual presidente de Perú ha sido puesto por Dios, yo le digo que no. Ha sido puesto de otra manera. No, ha sido puesto por voluntad de hombres. No lo ha puesto Dios. Y esto podría ser tema para toda una prédica y explicárselos, y aún más, podríamos explicárselo a través de una clase, hacer una clase muy detallada, muy didáctica, para explicar cómo es que la voluntad de Dios está involucrada en desarrollar el curso de la historia y de las naciones. Entonces aquí es donde necesitamos nosotros ser muy claros, muy conocedores de cómo Dios está obrando, porque lo que Dios quiere es que nosotros entremos en una tranquilidad, en una paz de saber que Dios está siempre controlando todas las cosas, pero está controlando las cosas de aquellos que son justos y los que son aquellos que son su pueblo. Por eso que el texto que estamos hoy tomando
habla de que Dios está cuidando a los justos y está escuchando sus oraciones. Entonces, esto es muy importante. Tú eres justo delante de Dios, o sea, estás haciendo el bien. Ok, Dios está cuidándote y escuchando tus oraciones. Ok, cuando no eres justo, cuando te alineas a un lado de la polarización política que hay y despotricas a un lado y despotricas a otro lado. No, eso no es ser cristiano. Tú tienes una posición mayor. Tu confesión es muy importante. Tú declaras bendición, siempre. Entonces no puedes estar parcializándote, haciendo lo malo como unos y otros lo están haciendo. Tú entras a otra dimensión. Nosotros tenemos que entrar en la dimensión en la que tenemos que rodearnos y decir: Señor, perdona, porque como pueblo hemos errado, hemos sido personas que no hemos sido responsables con nuestra nación, y mi voto ha sido por un rencor político, por un rencor social, por tal o cual cosa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que ponernos en lugar de las personas que han estado tomando la decisión de votar. Inclusive tenemos que decir: Señor, perdona, porque como pueblo te pedimos perdón por aquellos que no fueron a votar, porque tenían una responsabilidad y no fueron, por temor al COVID, por temor a la pandemia, por temor a lo que sea, o porque estuvieran flojos de votar. Okay. Pero tenemos que pedir perdón por ello también. Okay. Aquí es donde entra la parte profética nuestra declaración. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que estar allí pidiendo a Dios que el Señor nos permita ver que nuestra oración está funcionando en todo esto, ¿no? Ahora, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos es lo siguiente. Fíjense, les voy a enseñar el texto aquí. Dios habla hoy, la versión 96 dice: porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está contra los malhechores, ¿no? Entonces, ahí está, contra los malhechores. El Señor está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está la versión, la versión Martín Nieto dice: pues el Señor mira por los que practican la justicia y tiene los oídos atentos a sus súplicas, pero el Señor se enfrenta con los criminales. Ok. Cuando sabemos que hay gente criminal, el Señor es el que tiene toda la autoridad de poder hacer la justicia correcta. No somos nosotros. Hay veces en las que no sabemos cómo orar y no sabemos cómo entregar a las personas para que Dios haga justicia, para que Dios desate un juicio sobre alguien que es criminal. No sabemos, porque lo estamos reteniendo, porque queremos ser nosotros los que queremos que pase esto, que pase el otro. Y en las oraciones yo escucho a personas que dicen: Señor, hazle así, Señor, agárralo del cuello, tuércele el brazo, jálale la pata, Señor. No hay manera de hacer las cosas así. Tenemos que sencillamente hacerlo de la forma como Él lo dice en su palabra. El Señor va a tomar la oportunidad de hacer su perfecta voluntad
Y como Él lo hace porque su rostro sencillamente está en contra de aquellos que hacen el mal, aquellos que hacen iniquidad, como dice otra versión. Hacen lo malo. Es gobernante, es juez, en cualquier poder del Estado que esté haciendo el mal, Dios está en contra de aquellos. ¿Lo entiendes? Ok. ¿Cuál es tu atribución? ¿Cuál es tu posición como iglesia? Orar, bendecir, declarar, establecer los decretos de bendición de Dios sobre tu territorio, sobre tu tierra. Y acá hay una lección grande para la iglesia de Perú. Si aquí está pasando lo que está pasando, es porque la iglesia de Perú está ciega, está velada, no ha sabido cómo orar, no ha sabido cómo desarrollar una autoridad sobre todo aquello que significa el territorio y la nación peruana, especialmente por los peruanos. Entonces, la iglesia quizás se adormeció, no sé qué pasó, y hace tiempo que tenemos una iglesia que no tiene unidad, y eso es lamentable. Pero yo no estoy ahora aquí para criticar a la iglesia, estoy aquí para hacer que tú, como parte de la iglesia, reacciones al hecho de que tú sí hagas lo correcto. Esto lo podremos enseñar y podremos nosotros, como un carbón encendido, encender otros carbones para que otros también puedan hacer lo correcto. Y cuando hacen lo correcto, ellos puedan de esa manera desarrollar sus declaraciones y su conducta delante de Dios sea la mejor, para que Dios esté haciendo lo bueno. Ahora yo les quiero decir algo más, ¿no? Yo creo que Dios está en pleno control. Miren, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dios está en control, porque Dios está contigo. Dios está contra los que hacen el mal y Dios está escuchándote. Entonces, ¿quién se va a meter? Ok, aquí está la cosa, ¿no? La otra cosa, ¿no? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, cuando estamos hablando por causa de la justicia, es lo que yo le decía hace un rato, no es por el hecho posicional en la que Cristo, no es por el hecho posicional en la que nos ha puesto el Señor Jesucristo, sino más bien es que cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces el bien, y hay gente mala que está asusándote y causándote daño y tratando de afectarte sin hacer lo malo, ¿no? Dice, hay una bienaventuranza, por tanto, no os amedrentéis. O sea, si alguna cosa padecemos cuando no hemos hecho nada malo, pero por ahí que nos quieren hacer bullying, nos quieren hacer bullying, ten en cuenta lo siguiente, siéntete feliz. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar. No dice versículos anteriores, ¿no? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, pero si tú eres justo, estás haciendo justicia, ¿no? Dios está cuidándote y sus oídos están atentos a tus oraciones. ¿Quién te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Por eso, siéntete feliz de que Dios está de tu lado.
No, no, por eso dice, bienaventurados sois, o sea, son felices porque Dios está contigo. Por tanto, no te amedrentéis, o sea, no tengas temor de ellos, no te atemorices de ellos, ni estés conturbado, no estés preocupado, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ah? Yo creo que aquí tenemos que andar en mansedumbre. Este es el tiempo que Dios nos está demandando, tener la correcta actitud en medio de una circunstancia que no la queríamos, no la buscábamos. Dios está cuidando de ti. Dios está cuidando, está escuchando tus oraciones. ¿Por qué? Porque tú eres justo. Tú estás con el Señor. Amén o no amén. Por eso que necesitamos nosotros que Dios tome tu vida, que tome tu causa de tu vida, tu situación de vida, la tome y el Señor te lleve de la mano. Yo me pongo del lado del Señor y me agarro del Señor porque no tengo la otra forma. Es la mejor forma en la que Dios siempre ha obrado, ¿no? Yo creo que necesitamos tomar conciencia de la alta responsabilidad que tenemos como iglesia. Somos la iglesia de Cristo con una tremenda responsabilidad de llevar a cabo esa especial obra de justicia como iglesia, ¿no? O sea, hacer el bien, hacer lo bueno, estar haciendo lo correcto, seguir la paz, buscando la paz, seguirla, apartándonos del mal. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer cada día. Amén. Entonces, yo les animo a que tengan la actitud correcta que Dios nos demanda en medio de circunstancias difíciles. Los delincuentes, los malos, los que hacen maldad, esos, el rostro del Señor está en contra de ellos. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy lo que les va a pasar a los malos, les va a pasar cosas terribles. No, yo no quiero declararlas. ¿Para qué? Si Dios ya lo ha sentenciado y Dios va a establecer su perfecta voluntad, a nosotros nos cabe pedir perdón por los que erraron. Señor, perdona por los que tuvieron odio a fulanos. Señor, perdón por los que votaron hicieron su voto con el hígado. Perdona, Señor, porque no fueron a votar. ¿Okay? Son cosas que son importantes que tenemos que hacer. Aquí hay una cosa que la iglesia tiene que hacer, y tú eres la iglesia, y es que tú tienes que orar poniéndote en lugar para que la iglesia tome, como tú eres la iglesia, tú tomes la declaración correcta para que Dios establezca su perfecta voluntad, ¿no? Y Él haga lo que tiene que hacer para con tu nación. Pero tienes que empezar con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, con tu vecino, con tu entorno, con tu vecindad, con tu trabajo, con tu empresa, con tu negocio, con tu trabajo, tu estudio, con todo lo que tú estás involucrado a hacer en tu plan de vida. Necesitas tú afectar,
positivamente, en forma correcta, declarar cosas que cambien las circunstancias, vas a ver cambios y vas a ver cosas tremendas. Esto, si lo enseñamos y se multiplica, va a ser de que la iglesia de Cristo tenga la oportunidad de empezar a cambiar la historia de esta nación. Miren cuán grande ha sido Dios. Hubo una época en la que hubo mucha incertidumbre, mucha desesperanza por un grupo de gente que tenía que emigrar porque había mucha violencia en su territorio, pero la iglesia, un grupo de la iglesia oraba para que el Señor se encargue, y el Señor se encargó. Ahora, pues Dios está llamando a la iglesia a que ore. Es oportunidad de que como iglesia oremos con entendimiento de que tenemos una alta responsabilidad por este Perú, por esta nación, para que en esta región las cosas cambien y Dios haga lo suyo y Dios use lo que tiene que usar para hacer cambios de bien para esta nación. O sea, no estamos hablando de que oremos por las autoridades para que hagan las cosas bien porque ellos han sido puestas por Dios. Okay. Las autoridades, yo un día he predicado, está hablando de las autoridades que son correctas, que son puestas por Dios. Hay autoridades que son puestas por la política, por los arreglos de la política, por lo que es la democracia, que es la voluntad de la gente, y esa no es Vox Day. Estamos hablando lo que pasa en la perfecta voluntad de Dios es diferente. Ahora, seamos conscientes de que como nación, como iglesia, tenemos que orar. Y tenemos que orar para que Dios haga cambios y los cambios sean adecuados y que no sean cambios que perjudiquen a ningún sector, que sean cambios de bien. Amén. Entonces, permítanme orar. Acompáñame en esta oración. Dile: Señor, te pido que tú guíes mi vida hacia una continua oración, que tú dirijas mi corazón todos los días a pedirte como debo pedirte, que mis labios confiesen bien. Permíteme aprender a hacer el bien cada día. Permíteme que yo pueda seguir la paz, que yo pueda estar haciendo el bien, apartarme del mal. Señor, te pido que no me permitas soltar maldiciones ni maledicencias. Permíteme bendecir todo el tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y perdóname si yo no he estado haciéndolo adecuadamente. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok, si tú has orado así, yo creo que busca un momento en secreto y confirme esta oración con una oración larga que salga de tu corazón, y tú vuelques a Dios tu corazón para que el Señor te ayude a ser instrumento de bendición. Ora para que esta nación tenga la oportunidad de vivir cambios. Que el Señor te bendiga mucho, que el Señor establezca su rostro sobre ti y traiga sobre ti bondad, traiga sobre ti esa bendición que Dios quiere traer sobre muchos y sobre toda la nación. Que el Señor los bendiga, que el Señor resplandezca su rostro sobre tu vida en esta semana, que esta semana sea mucho mejor que la anterior y que te sorprenda con muchas bendiciones, más allá de lo que esperas o anhelas. Que el Señor traiga sobre ti bendición. Tú eres fiel a Dios, hónrale, adórale,
tu mayordomía es importante para darle al Señor adoración. Y así el Señor se goce contigo. Que el Señor los bendiga.